Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo una semana más al podcast del Inversor Liberal. Hoy va a ser un podcast dedicado exclusivamente a la deuda, cómo se utiliza la deuda, qué es la deuda. Vamos a ver cómo se utilizan los diferentes sectores de la economía. Y bueno, para dar paso y hablar de todo esto, tenemos aquí a Adri y a Héctor. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, David. Deseoso de hablar sobre un tema muy importante que sobre todo sufrimos todos porque al fin y al cabo cuando hablamos de liquidaciones masivas suelen ser, o concurso de acreedores suelen ser de empresas muy importantes que acaban afectando a todos los mercados y ahora veremos, iremos viendo ejemplos. Pero al fin y al cabo, para no alargar mucho, todo el tema de la deuda es muy importante conocerlo. La gente creo que no lo conoce por así decirlo, al 100% y sobre todo se es partícipe en los mercados bajistas o etapas donde hay una recesión o decrecimiento económico. Pues sí, bueno, ya he hecho una pequeña introducción, Adri. Yo por mi parte todo bien, todo correcto, disfrutando un poco de estos días, bueno, de hoy, que parece que va a llover un poco y baja un poco el calor. Pero bueno, aquí estamos preparados para hablar de la deuda. Recordar a todos nuestros oyentes que solemos decirlo todos los podcasts, pero que nunca está de más recordarlo, que le den like al vídeo, que se suscriban, que valoren en todas las redes sociales de podcast, que nos aporta muchísimo a nosotros como creadores de contenido y para llegar a más gente. Y nada, empezamos con ello. Vamos al lío, entonces. Entonces, ¿qué es la deuda, no? Para empezar, yo creo que la deuda se puede definir algo así como el pedir prestado un dinero que luego tienes una obligación de devolverlo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa necesidad de pedir prestado? Pues yo creo que puede ser esencialmente por dos motivos, ¿no? Uno es por necesidad de financiación, ¿vale? Esencialmente para cubrir, por ejemplo, unos costes o algo sobrevenido, o luego también podría ser por un tema de apalancamiento financiero, es decir, el famoso DOP en el mundo de las finanzas, que es el dinero de otras personas, esencialmente, pues para eso se utiliza la deuda, para impulsar ese crecimiento. Con ese dinero de otras personas conseguimos hacer inversiones y ir más rápido en nuestro crecimiento. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo definiríais la deuda? Sí, yo creo que la has definido perfectamente. Al final es un capital que tú no tienes, que tú recurres a él y que a cambio de recurrir a él tendrás unos costes asociados, pero que tu objetivo para recurrir a lo que sería la deuda es obtener una rentabilidad a través de ella que no solo te permita con ese capital prestado recuperar la inversión, sino que pagar esos costes asociados. Sí, bueno, es que lo habéis dejado totalmente claro. Todo Yo, cerrado. sí, prácticamente. Yo añadiría que, bueno, que vamos a comentar mucho lo que es deuda empresarial, apalancamiento financiero a nivel de empresa, pero que al fin y al cabo esto afecta al día a día de todas las empresas, y de todas las empresas, de todos los particulares, de todos los individuos. No deja de ser, la deuda financiera en una empresa no deja de ser algo muy parecido a lo que nos aplica a nosotros en tema de hipoteca, en tema de préstamos, etcétera. Correcto, sí, sí. Y por ejemplo, ya hablando y entrando en el mundo empresarial, em, ¿por qué creéis, Adri, por ejemplo, que se utiliza la deuda bueno, en las empresas? Bueno, al fin y al cabo, lo primero que hay que destacar es que mucha gente suele ver la deuda como algo malo, como algo que, bueno, tú recibes un préstamo, tienes que pagarlo, ¿no? Te dan unos intereses a cambio y es como que estás perdiendo dinero. Pero realmente esto no es así, es decir, todas las empresas para crecer exponencialmente sobre todo, suelen endeudarse. De hecho, si tú, por ejemplo, te paras a analizar el IBEX 35, tiene muchísimo endeudamiento todas las empresas que lo componen. Entonces, la primera decisión, la primera razón que tiene una persona, o más bien en el mundo empresarial una empresa para endeudarse, es un crecimiento muy por encima de lo que serían sus posibilidades con los recursos propios que tiene. Al fin y al cabo, tú tienes unos recursos, les tienes que sacar una rentabilidad y si tú con esos recursos está, por ejemplo, todo el tema del endeudamiento, que con unos fondos propios
siempre se dice que una empresa que solo tiene fondos propios tiene activos ociosos, activos que están siendo improductivos y que no le puede sacar una rentabilidad. Entonces, a raíz de eso, las empresas se deciden endeudar. Siempre, ahora hablaremos también de una serie de ratios en el mundo empresarial que son claves para conocer el nivel de endeudamiento de las empresas, si es bueno o malo. Pero al fin y al cabo deciden las empresas endeudarse para equilibrar esa balanza entre fondos propios y fondos ajenos y que a cambio de obtener esos fondos ajenos sirvan como inversión para ya sea inversiones financieras, inversiones en activos, incluso algunas empresas inversiones en criptomonedas, como posteriormente comentaremos, y que se permita obtener unas rentabilidades que, como he dicho antes, no solo te permita devolver el préstamo en su debido momento, sino generar unos recursos, una rentabilidad que sin ello no sería posible. Claro, al final es bastante inteligente realmente por parte de una empresa siempre que pueda controlar el nivel de deuda y esa devolución y esté bien negociado el tipo de interés. Es bastante inteligente disponer de dinero de otras personas, en este caso de entidades financieras o de inversores, para obtener un rendimiento aún mayor que te permita devolver ese dinero y aparte seguir creciendo, ¿no? O hay empresas, por ejemplo, que necesitan la deuda para, bueno, porque saben que pueden seguir creciendo, pero que ahora mismo con el dinero que tienen de sus ventas no consiguen llegar a, bueno, a crecer todo lo que podrían crecer, incluso tienen un problema de que tienen más demanda que la oferta que pueden dar, ¿no? Esto también, la deuda, pues permite eso, pero siempre y cuando esté, bueno, esté el tema controlado, ¿no? Y el ratio de endeudamiento, pues no se dispare, ¿no? Entonces, hay un par de conceptos que creo que los puedo explicar con bastante criterio, que es el ROI y el ROE, que esencialmente pues, son muy importantes para, de cara a un inversor y de cara al tema empresarial, ¿no? Sí, al fin y al cabo, siempre se comenta que a nivel empresarial, cuando haces un análisis económico de la empresa, te salen los conceptos de ROI y ROE. No vamos a entrar a una definición pura y dura, sino simplemente el ROI es la rentabilidad que tiene la inversión que ha realizado la empresa. Y el ROE es la rentabilidad que tienen los propios accionistas de la empresa, ¿vale? La principal diferencia entre uno y otro es que interviene el apalancamiento financiero, lo que sería pues lo que estamos hablando de la deuda. Luego también lo que hay que comentar es un poco a nivel ya más de análisis financiero. Hay una serie de ratios que sirven para, tú tienes un balance de la empresa, tú tienes el balance económico y te permite saber qué capacidad tiene la empresa, ya no solo de hacer frente a lo que sería la solvencia, hacer frente a los pagos en el corto plazo, sino cómo de endeudada está la empresa y qué problemas puede tener a raíz de eso. El primero es como ha dicho David, el ratio de endeudamiento, que es simplemente lo que sería el pasivo, que para quien no lo sepa, el pasivo de una empresa son todas sus deudas y obligaciones, tanto corto plazo como largo plazo. Sería la ratio pasivo entre patrimonio neto, perdón, que son los fondos propios, ¿vale? Entonces, esta ratio lo que te mide es dentro de todo tu exigible, toda la parte de pasivo y patrimonio neto, qué parte corresponde a lo que sería la financiación ajena o deuda. Se suele decir que la ratio debería estar entre un 0,40 y un 0,60. Si está por encima es que la empresa está muy, muy endeudada, tiene más. Si está por encima de uno, por ejemplo, tiene más pasivo que patrimonio neto, que eso sería un grave problema. Y si está por debajo, es que se suele tener siempre más fondos propios, patrimonio neto, que pasivo, pero siempre en un equilibrio moderado para que la deuda sea rentable. Perfecto, perfecto. Pues una explicación absolutamente detallada y muy buena sobre la ratio de endeudamiento. Y, por ejemplo, la deuda en el caso de las empresas, ¿cómo se puede utilizar? Bueno, por ejemplo, el ejemplo clásico o más de a pie de calle, tú imagínate que eres una empresa, consigues una financiación externa y gracias a esta financiación puedes contratar nuevos trabajadores. Al contratar nuevos trabajadores, el rendimiento de la empresa es superior y podrás producir más, podrás generar más ingresos para la propia organización. Sí, Y otro ejemplo muy fácil y que todo el mundo puede conocer en el día a día es simplemente el hecho, ¿vale? Tú tienes una empresa, tú tienes una capacidad de producción determinada y dices, ahora mismo tengo unos ingresos, pero yo creo que soy capaz de obtener más ingresos.
¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Recurrir al endeudamiento para construir una nueva fábrica, financiarse y construir una nueva fábrica, por ejemplo, para volver a producir más y seguir produciendo. Son ejemplos muy básicos, pero que permiten entender que tú obtienes una financiación ajena que te permite financiar una adquisición de activo para tú poder, al fin y al cabo, rentabilizar esa inversión y generar beneficio, mucho más beneficio en el medio largo plazo. Sí, este tipo de endeudamiento, por ejemplo, tiene bastante sentido porque se basa en una expectativa de que tienes una demanda muy grande y tú sabes perfectamente que puedes aumentar tus ventas. Pero también, por ejemplo, no hay que caer en la trampa, por ejemplo, de empresas como Netflix, Spotify, etcétera, etcétera, que son empresas que siguen tirando y siguen pidiendo prestado a los mercados y bueno, a los bancos y realmente no están consiguiendo ser rentables, ¿no? Entonces, ahí tampoco hay que alimentar una falsa sensación de que en algún momento lo llegaré a ser. Eso desde el punto de vista del inversor hay que tener mucho cuidado porque bueno, en caso de quiebra o en caso de recesión económica, bueno, está descontado que no va a poder hacer frente a ningún tipo de pago. Y ya entrando también un poquito en, bueno, en los problemas que podemos encontrar de una empresa muy endeudada, ¿no? Realmente, por ejemplo, una empresa muy endeudada, por poner un ejemplo, tiene un problema muy grave a la hora de dedicar los beneficios a pagar esos impuestos, perdona, a pagar esos intereses, ¿no? Impuestos también pagan mucho los que tienen beneficio. Pero sí, sí, por ejemplo, si tú cada vez te endeudas más, realmente tienes un problema porque tienes que dedicar ese beneficio para seguir pagando intereses en vez de reutilizarlo para seguir creciendo de forma orgánica, ¿no? Entonces esto es un problema también porque, y depende de cómo esté la situación del mercado, si los intereses están pactados de una forma variable, como el caso de las hipotecas, por ejemplo, en un aumento de tipos de interés puede ser impresionante el leñazo, ¿no? que se puede dar la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿qué otros problemas le veis al uso excesivo de la deuda? Bueno, por ¿Esto, ejemplo, Héctor? sí, lo que está pasando en la actualidad con todo el mercado bajista en criptomonedas, por ejemplo, bueno, el mercado bajista está globalizado, ¿no? En muchos mercados, pero concretamente el de criptomonedas y el ejemplo de Three Arrows Capital, que luego entraremos más en detalle con ello, pero es otro de los ejemplos claros de que en una recesión o en un mercado bajista, las empresas, aquellas que están más apalancadas o que tienen una deuda mayor, lo van a sufrir más. Sí, al fin y al cabo, si tú tienes un exceso de deuda muy, muy grande, muy por encima de lo que deberías, cuando todo el mercado va bien, tú esa deuda la puedes utilizar, como hemos dicho, mil ejemplos. Seguramente sigas creciendo, puedas pagar la deuda, pero llegará un momento, como ha dicho David, si tú tienes unos intereses muy altos, en el caso de que caiga el mercado, es que no solo te suben los intereses, sino que seguramente tu producción, los beneficios que tú generas por las ventas en tu propia empresa, caigan. Entonces, están subiendo los intereses si no los tienes pactados a tipo fijo y está bajando toda tu productividad y todos tus beneficios. Entonces, eso es un grave problema en el caso de recesión económica. Ya se ha visto muchos casos en los que alguno, como ha dicho Héctor, entraremos en detalle, en los que un sobreapalancamiento puede acabar haciendo que la empresa sea incapaz de resolver o pagar sus deudas en el corto plazo y al fin y al cabo entre en lo que se conoce como el concurso de acreedores, que al fin y al cabo tú tienes unos acreedores que te han prestado una deuda y tú no lo puedes pagar en el corto plazo. Entonces entra en un proceso de liquidación de los activos de la empresa, al fin y al cabo. Claro, y luego, por ejemplo, una empresa sobreendeudada también tiene más dificultades para acceder a nueva deuda, que esto es la pescaría que se muerde la cola, ¿me entiendes? Porque al final los inversores o los que te prestan el dinero lo que ven es, hombre, esta empresa sigue necesitando deuda, yo ya no se lo voy a prestar un 1%, a lo mejor se lo voy a prestar a un 5%, ¿me entiendes? Porque mi riesgo que asumo prestando ese dinero es mucho mayor. Y luego ya de cara también a los accionistas, por ejemplo, hay empresas que su gran grueso de accionistas son por dividendos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han basado el atractivo de su empresa en remunerar a los accionistas con dividendos, ¿vale? Si estas empresas tienen un sobreendeudamiento que ahora tienen que hacer frente y pagar, lo más probable y lo primero que suelen quitar es un recorte del dividendo, una pausa del dividendo o directamente lo eliminan, porque es lo más fácil de hacer, ¿no? Es decir, el dinero que va a los accionistas, pues mira, se lo doy a los que tengo que devolver la deuda y ya está. Entonces, ¿qué pasa con esto? Automáticamente, como la gran mayoría de inversores son por dividendos,
venden tus acciones y la cotización se hunde. Entonces, bueno, eso es un problema para las empresas y los que invirtáis en dividendos tenéis que mirar esencialmente siempre el endeudamiento de la empresa. Y bueno, luego también la deuda es un factor muy importante en el sector inmobiliario, ¿no? Si queréis lo comentamos un poquito por encima. En 2008 lo que pasó, y eso lo sabe todo, prácticamente todo el mundo, hubo un endeudamiento absolutamente descontrolado, ¿no? Ese es el peligro del endeudamiento. Se daban hipotecas por encima del valor del piso, es decir, te compras la casa y encima te doy para un coche, ¿no? Esto es lo que pasaba, y entonces no se miraba prácticamente el ratio de endeudamiento. Todo aquello que provocó, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Gran cantidad de impagos y de desahucios y, bueno, y el sistema bancario que tuvo que rescatarse en muchos casos. También es importante la ratio de endeudamiento de los bancos. Tú esto seguramente lo sabrás porque hace nada has adquirido un piso, pero más o menos que suelen pedir un 35 o 40%, ¿no? Bueno, a mí el mínimo que me pidieron fue un 20, pero claro, ahora está subiendo también esa petición y bueno, luego entran temas de si es segunda vivienda, etcétera, pero sí, sí. Hombre, me refiero a la ratio de endeudamiento, es decir, sobre tus ingresos. sobre la persona, sí, 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 sí. Un 35 máximo. Lo que me comentaron a mí desde el banco donde pedí la hipoteca. Claro, eso es uno de los motivos por los cuales una crisis inmobiliaria actualmente estaría bastante más controlada, ¿vale? Porque Sí, el endeudamiento de las personas sería mucho menor. sí, digamos que siempre está el meme con el que mucha gente describe la crisis del 2008, que daban hipotecas hasta a los propios perros, ¿no? A los propios perros de la persona le ponías una hipoteca y te servía para, para adquirir una vivienda. Al fin y al cabo, se suele aprender de los errores en estos casos y dentro de lo que cabe, pues todo lo que es el sector inmobiliario, el sector bancario, se ha conseguido pues tener unos niveles, unos márgenes que si ahora mismo te dicen, ¿te puede pasar lo mismo que en 2008? Yo creo que a día de hoy no, porque se ha tenido una cobertura, se han tenido unos márgenes que en la crisis anterior no se tenían. Entonces, aquí bien, o sea, en este caso, pues no hay muchas cosas que podamos felicitar a la gestión, pero en este caso, pues bien. Sí, Sirvió para hacer unas líneas rojas claro. que aunque hay otros problemas en el sistema financiero, en el sistema bancario, bueno, esas líneas rojas establecieron unas guías para no pasar de lo que pasó en ese momento. Es decir, todo el tema de la deuda, la subprime, Lehman Brothers, bueno, lo sabe todo el mundo. Sí, Digamos, también es verdad que todo el tema de los bancos son mucho a nivel empresarial. Es muy. Yo, por ejemplo, que o sea, en el sector donde trabajo, toco mucho tema de endeudamiento y demás de empresas. Las empresas que suelen estar más endeudadas, es muy difícil que ese endeudamiento forme parte de, me lo invento, dos o tres entidades bancarias. Suele estar muy repartida entre distintas entidades bancarias porque las propias entidades no quieren asumir unos riesgos de excesivo sobreapalancamiento de una determinada empresa, que tenga todo el préstamo una entidad bancaria de una empresa determinada, esa empresa entre en concurso de acreedores, entre en quiebra técnica y no pueda devolverle el préstamo. Está todo mucho más controlado y diversificado desde ese aspecto. digamos que el sector inmobiliario bancario ha hecho los deberes respecto a la crisis anterior. El Estado, por ejemplo, no los ha hecho. Es decir, el Estado está con un endeudamiento. En el caso de España, por ejemplo, no sé si era el 118% del PIB o alguna cosa así. Sí, sí. Una De hecho, deuda por hay una habitante web que te lo dice en tiempo real, que es bastante gracioso. en Sí. tiempo real. Y Sí, incrementa cada segundo, ¿no? Cada décima prácticamente, sí, sí. Sí, sí, sí. vaya Al tela. final es bueno, más o menos unos 30.000 y pico de deuda por persona. Entonces, bueno, creo que el sector privado en este caso está un poquito más, bueno, más estructurado y en el caso de las administraciones públicas, pues siguen tirando de deuda bueno, para pagar todo el gasto público que tienen los países. Sí, mira, si os Y parece, os digo la web, que no venga, tenemos ni publicidad ni nada. Es venga. deuda-pública-espana.com. Si queréis Hispana. entrar y lo disfrutáis. Bueno, Y, la dejaremos La en dejaremos por los... aquí, y sí. ya podéis Sí. seguir. Sí, sí. Y Sí. luego también, bueno, el sector inmobiliario al final, también como las empresas, es inteligente utilizar la deuda para, bueno, si consigues obtener una inversión que se pague sola
y aparte deje un cash flow positivo, pues bueno, eso es una buena idea. Pero obviamente tienes que ser consciente de que eso tienes que pagarlo sí o sí, es algo de por vida y te va a permitir crecer, pero tienes que pagarlo, ¿no? Sí. Y Luego sí, tenemos, o sea, hablando un poco de los que han aprendido, ¿no? De la dificultad que ahora pueden tener más las empresas a la hora de endeudarse, que no te lo concede todo un banco, que son muchas más hay muchos más requisitos, restricciones y demás. Si os parece, ya introduzco yo un sector donde los requisitos son mínimos, ¿no? Un mercado donde no hay ningún tipo de barrera a la concesión de deudas y financiación externa, que sería las finanzas descentralizadas o el sector DeFi de las criptomonedas. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo, bueno, para que la gente lo entienda, al final es todo en base a los protocolos, por lo general, se basan en lo que se suele conocer como reserva fraccionaria, que, que por así decirlo, de manera muy sencilla, solo mantienen, es decir, un protocolo que con un montón de liquidez bloqueada suele mantener en el propio protocolo solo un porcentaje determinado de todo el capital que ha depositado la gente. Un poco como realiza el sistema bancario, ¿no? Y basándose en la hipótesis de que en ningún momento todos los usuarios van a retirar sus fondos a la vez. En base a esto, lo que se está viendo, sobre todo ahora que estamos en el mercado bajista, y ahora hablaremos de ello en profundidad con Cereal Arrows Capital, se está viendo que hay una inmensidad de protocolos que han adquirido una financiación excesiva a través de los sistemas DeFi porque tú puedes ir a cualquier protocolo de lending, cualquier protocolo de préstamos y si tú tienes el capital, no te van a preguntar de dónde viene el capital, por así decirlo, de una manera muy resumida. Tú puedes ser un protocolo, coger un determinado porcentaje del capital de los usuarios que han depositado, coger ese capital, llevártelo a un protocolo de lending y decir, oye, mira, te presto 500 millones de euros, a cambio me das 500 millones de euros en una determinada criptomoneda y con esto, pues lo que hemos explicado, ¿no? Tratan de obtener una rentabilidad en un mercado que está continuamente al alza. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el mercado de las criptomonedas ha bajado drásticamente, muchos protocolos tenían un endeudamiento excesivo y ahora realmente se está viendo, están congelando todo tipo de salidas de capital de los usuarios, están viéndose un montón de empresas que están cercanas a las liquidaciones y es bastante peligroso, es muy peligroso. sí, esencialmente lo que están haciendo al prohibir retirar el dinero de los protocolos es un poco lo que se conoce como un corralito, esencialmente. Porque cuando, por ejemplo, yo me acuerdo los ancianos en Grecia que no podían retirar cierto dinero del banco de la pensión y tal, ¿no? Es decir, o al día te ponían un importe máximo de 50 Sí, euros, bueno, en Argentina algo también así. pasó anteriormente, en los 90, sí, sí. Pues ahora estos protocolos DeFi que hace 6 meses eran lo mejor del universo porque cogías con una paridad con el dólar y te daban un 7, un 8% de rentabilidad anual, que aquello era impresionante, se está viendo que la situación ahora precisamente en 6 meses ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, sí, esto me recuerda a la frase esta de Warren Buffett de cuando baje la marea se verá quién nadaba desnudo. Es tal cual, es tal cual. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Podéis explicar un poquito más qué ha pasado precisamente con esta empresa, con este protocolo? Adelante, Adri, que tú lo tienes muy por mano. Bueno, al final Three Arrows Capital es un fondo de cobertura de criptomonedas, un hedge fund como se llama, con sede en Singapur, que lo que ha pasado es que ha entrado en lo que hemos dicho antes, en concurso de acreedores. Eh, Al fin y al cabo, no, lo que hemos dicho, ¿no? No puede atender los pagos inmediatos de los acreedores en cuestión de lo que estamos hablando, de endeudamiento y financiación ajena. Para que os hagáis una idea, esta empresa en lo que sería el bull run del mercado cripto, cuando había una capitalización de mercado de 3 trillones, que fue más o menos, creo que por noviembre, esta empresa se decía que tenía una serie de criptoactivos que estaban valorados en 10.000 millones de dólares.
Ahora para que os hagáis la idea, ha entrado en concurso de acreedores porque no puede hacer frente a la devolución de un préstamo con Deribit, un protocolo de lending, que por valor de 80 millones de dólares. Es decir, ha pasado de tener unos activos valorados en 10.000 millones de dólares a no hacer frente a una deuda inmediata de 80 millones de dólares. Sí, sí, No sí, sé, no es sé una cómo lo burrada. veis. Sí, sí. Yo Entonces, me quedo frío yo. Es que es una cosa espectacular. sí, sí, es increíble. Lo que, para que todos lo que nos estáis oyendo lo entendáis, cómo se puede pasar de un punto a otro, principalmente es por tres motivos. La primera es que los creadores de este fondo de cobertura tenían una idea de inversión, una tesis, como queramos llamarlo, muy cuestionable. Ellos consideraban que justo en la subida posterior a la caída del coronavirus, las criptomonedas habían entrado en una etapa que se conoce de superciclo, que al fin y al cabo es lo que se dice como una tendencia en la que el incremento de los activos de un mercado, el incremento del precio, perdón, no deja de subir. Al fin y al cabo, un mercado, tú tienes un mercado, unos activos y estos no paran de subir y sin temor a bajar. Esto es lo que se conoce como superciclo. Yo creo que la primera razón es, desde luego, muy cuestionable. Esto es lo que se conoce como, quiero montar una empresa que estoy seguro que desde el día uno va a dar beneficios y que cada año los va a dar mayores, ¿no? Así de entrada. Es decir, no te cuestionas ni que esto no sea así. Sí, Es un sí. planteamiento inicial ya Sí. catastrófico. Sí, que estamos siendo muy generalistas, pero al fin y al cabo, si tú te basas, porque es que hay pruebas, hay de los creadores, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero tenían tweets diciendo que es lo que estamos comentando, que había las criptomonedas iban a incrementar, que no nos preocupásemos, que no iban a caer, que no iban a caer nunca los valores que estamos viendo. Sí, de hecho, Entonces, entraban en el superciclo este cuando la capitalización de las criptomonedas era superior al oro. Es decir, en el momento que era superior al oro, ya está. Ya estoy en superciclo, nunca va a caer, todo el mercado de criptomonedas siempre va a ir hacia arriba. Y además englobaban todo el mercado de criptomonedas. exacto, No sí. decían que, bueno, Bitcoin no va a bajar de 20.000. Bueno, ok. Lo podemos poner entre comillas, podemos dudar un poco, pero englobar todo el mercado como que siempre va a ir hacia arriba es una estrategia totalmente ridícula. Sí, entonces por recapitular, pasando de lo que hemos dicho, desde el momento en que había 3 trillones de capitalización de mercado, ahora mismo no llega ni a un trillón. Simplemente por eso, ya haciendo cuentas, el mercado ha bajado prácticamente entre un 60 y un 70% en general. Partimos de esa base y partimos de su tesis de que el mercado estaba en un superciclo para lo que sería el segundo punto, que ellos han invertido en ciertos criptoactivos esperando unas rentabilidades exageradas, por así decirlo, y que al final ya no solo han caído un 60 o 70%, sino que han caído rotundamente. Tenemos el ejemplo que creo que habían invertido 260 millones de dólares en la moneda estable del ecosistema de Luna, que es UST, y como ya sabéis, pues esto ha ido a valores próximos a cero, por lo que toda esa inversión podemos dejarla como perdida, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta estos dos puntos, simplemente en el caso de que no pudiesen pagar, o sea, lo que tendrían sería pérdidas ellos mismos y ya está. Podrían quebrar la empresa, podrían cerrarla y no habría ningún tipo de problema. El tercer problema es lo que estamos comentando ahora mismo, el exceso de apalancamiento que han tenido. Han tenido muchísima deuda, muchísima cantidad de deudas. No se saben los valores exactos, pero se especula que más de la mitad de los 10.000 millones de dólares que estaban valorados esos criptoactivos estaban apalancados. Entonces, al fin y al cabo, para que la gente lo pueda entender, si ellos prestan 50 bitcoins, por ejemplo, con un colateral de 50 a un valor determinado en ese momento, que era un momento alcista donde el precio estaba súper alto. Pues ahora mismo, esos 50 Bitcoin que tienen como colateral, que han prestado a cambio de recibir la cantidad de financiación determinada, valen mucho menos. Como valen mucho menos, los protocolos de préstamos lo que dicen es, a ver, si tus activos valen mucho menos, estoy teniendo ya problemas de decir a ver si no me lo vas a poder devolver realmente. Claro.
Claro. Entonces hacen lo que se conoce como un margin call, que es simplemente a causa de esta depreciación de los activos, te dicen, tú no me puedes garantizar el préstamo ahora mismo, o me pagas una cantidad determinada, o, o aumentas la posición de deuda, o una de dos. Porque temen a eso, a que no puedan hacer frente al préstamo y que al fin y al cabo se acabe quedando lo que está pasando ahora, concurso de acreedores, ahora mismo liquidación de todos los activos de la empresa y perder toda la financiación que tenían estos prestamistas. Al final, el pequeño inversor es difícil que pueda controlar todos estos factores, pero sí que es muy importante y yo creo que compartimos todos este mensaje que voy a lanzar. Antes de invertir tenemos que intentar conocer en dónde nos estamos metiendo. De hecho, yo tengo una máxima que ya lo he dicho en varias ocasiones, que no entro en aquello que no entiendo, no entro, no pongo un solo duro. Es así, porque no me quiero exponer. Sí que es verdad que la deuda en el mundo, bueno, en general el mundo de los mercados financieros es interesante, ¿vale? Te hace crecer. Ya hemos visto el caso de las empresas, el caso del mercado inmobiliario, y también un poco guiados por yo es que ahora me estaba acordando después de esta macro exposición de Adri, que lo ha explicado muy bien el caso, de una frase de Arquímedes que seguramente mucha gente conoce, que está en un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Que es una frase interesante que se puede aplicar en el tema de la deuda, ¿no? Por ejemplo, dame dinero, dame deuda y yo te creceré mucho más, ¿no? Es como la típica palanca y por eso sale el apalancamiento. Bueno, pues ya hemos visto un poquito la situación. No sé si queréis añadir algo más del mundo cripto. Por mí, Nada, ha Adri le ha quedado dejado. todo. Sí, sí, es que Adri le ha dejado al detalle. No, simplemente añadir que muchos de los prestamistas siguen siendo protocolos del mundo cripto, siguen siendo exchange, siguen siendo diversas empresas, como por ejemplo BlockFi y demás, que ya se está viendo en el caso de BlockFi ya se estaba presumiendo un posible también riesgo de liquidación a raíz de lo de Three Arrows Capital y otras distintas empresas y ha tenido que intervenir el exchange FTX, por ejemplo, para financiarlos a ellos mismos. Entonces, el peligro de todo esto, ya para cerrar un poco todo el tema del sector DeFi, es que puede ser una bola de nieve haciendo una catástrofe absoluta, que empiece Zero Capital, pero todos los protocolos DeFi que le han cedido a Zero Capital tengan unas pérdidas masivas porque no pueden recuperar esa financiación, se genere una cadena de liquidaciones que al final acaben afectando a los propios activos que son las criptomonedas, bajando su precio, su cotización muchísimo. Y esto puede pasar perfectamente. Al final, ese efecto contagio, estamos en una economía global y es lo más normal. Bueno, pues yo creo que ha estado un podcast bastante interesante. Yo creo que solo por la coordinación que hemos tenido hoy de venir todos de blanco, ya merecemos un buen like y un botón de me gusta, porque realmente ponerse todos de acuerdo, sin ponerse de acuerdo, es bastante meritorio. Sí, sí, porque Eh, no lo hemos hablado. Exacto. Entonces, bueno, yo por mi parte lo dejamos aquí. Por favor, todos apoyadnos, dándonos amor, dándole like, suscribiros. Y bueno, por mi parte lo podemos dejar por aquí. Pues sí, todo explicado, todo listo. Nada, hablamos la semana que viene en otro podcast más. Siguiente episodio. Nos vemos la Muy semana que bien. viene, chicos. Muchas gracias por Venga, escucharnos. Un saludo. hasta la semana que viene. Hasta Hasta luego. luego.